Los asesinos seriales más aterradores de México. México, un país lleno de historia, cultura y belleza. Pero también es el hogar de algunas de las mentes más oscuras que han dejado una huella imborrable en la historia criminal del país. En este video te contaré las historias de los asesinos seriales más escalofriantes de México. Prepárate para conocer los detalles de sus horribles crímenes, sus motivaciones y cómo fueron capturados. Juana Barraza, la Mataviejitas. Nuestra primera historia nos lleva al caso de Juana Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas. Esta mujer, ex luchadora profesional, se convirtió en una de las criminales más infames de México. Entre los años 1990 y 2006, se dedicó a asesinar brutalmente a mujeres de la tercera edad. Aprovechó su apariencia inofensiva y se ganaba la confianza de sus víctimas antes de estrangularlas. Pero, ¿cuál era su motivación? Juana creció con resentimiento hacia su madre, quien la había vendido a un hombre a los 12 años. Cuando fue capturada en 2006, el país entero quedó conmocionado. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Ahora viajamos a la Ciudad de México para conocer el caso de José Luis Calva Cepeda, un hombre que se hacía llamar escritor, pero que escondía un lado monstruoso. En 2007, la policía descubrió en su departamento restos humanos y carne cocinada que perteneció a su pareja sentimental. Al ser arrestado, declaró haber practicado el canibalismo y poseía escritos en los que describía su deseo de devorar carne humana. Se hallaron partes de su víctima en el refrigerador y huesos en la basura, lo que demostró la brutalidad de sus actos. Desde joven, José Luis Calva mostró una personalidad inestable. Su madre era una mujer dominante y abusiva, y su padre se suicidó cuando él tenía apenas 2 años. Este evento marcó profundamente su psique y lo llevó a desarrollar una personalidad antisocial. Se consideraba un poeta maldito y escribía relatos de horror que reflejaban sus impulsos oscuros. Era un hombre carismático, lo que le permitió engañar a varias mujeres antes de cometer sus crímenes. Cuando la policía llegó a su departamento, encontraron un escenario digno de una película de terror. En la cocina, había carne humana en un sartén y en su refrigerador, trozos de la víctima envueltos en plástico. En su biblioteca había libros sobre canibalismo y sadismo. Se dice que algunas partes de su víctima habían sido consumidas. Durante su interrogatorio, mostró una actitud cínica, incluso bromeando sobre su obra y comparándose con escritores de terror. Sin embargo, su personalidad perturbada quedó al descubierto cuando intentó escapar, saltando por una ventana y fracturándose el cráneo. Fue arrestado, pero antes de llegar a juicio, se suicidó en su celda en circunstancias que aún generan dudas. Los monstruos de Ecatepec. Uno de los casos más recientes y perturbadores es el de los monstruos de Ecatepec. En 2018, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez fueron detenidos tras descubrirse que habían asesinado al menos a 10 mujeres. No solo las mataban, sino que se deshacían de sus restos de una manera espeluznante. Juan Carlos tenía un profundo odio hacia las mujeres, lo que justificaba con delirantes teorías. Su pareja, Patricia, lo ayudaba a atraer víctimas. Engañaban a mujeres prometiéndoles trabajo o vendiéndoles productos antes de asesinarlas. En su casa, la policía encontró restos humanos almacenados en cubetas y envueltos en bolsas de plástico. Se descubrió que no solo asesinaban a sus víctimas, sino que también comercializaban partes de sus cuerpos en el mercado negro. Vendían huesos y otros restos a practicantes de rituales de santería. Esta revelación causó aún más horror entre la sociedad y llevó a una investigación más profunda sobre redes criminales que podrían estar vinculadas al tráfico de órganos y rituales oscuros. Durante su juicio, Juan Carlos declaró que si quedaba libre, seguiría matando. Su frialdad al hablar de sus crímenes dejó impactados a los jueces y forenses. Incluso en prisión, se le vio sonriendo durante las audiencias, mostrando una desconexión total con la gravedad de sus actos.
Patricia, por otro lado, parecía más sumisa, aunque su papel en los crímenes fue crucial, ya que era ella quien ganaba la confianza de las víctimas antes de entregarlas a su pareja. Los investigadores encontraron diarios escritos por Juan Carlos donde relataba con detalle cada uno de sus crímenes, describiendo la satisfacción que sentía al matar y la falta de remordimiento que lo caracterizaba. En algunos de sus escritos, incluso mencionaba la posibilidad de seguir matando en prisión si se le daba la oportunidad. Este caso causó conmoción en Ecatepec, una de las zonas más peligrosas del Estado de México, y dejó en evidencia las fallas en los sistemas de seguridad y protección a mujeres en el país. La pareja fue sentenciada a cadena perpetua, y su caso sigue siendo estudiado por criminólogos que intentan entender la mente de asesinos tan despiadados. Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba. La historia criminal de México está plagada de casos que han dejado una marca imborrable en la memoria colectiva del país. Entre ellos, destaca la figura de Gregorio Cárdenas Hernández, también conocido como el estrangulador de Tacuba. Sus crímenes, cometidos en la década de los 40, conmocionaron a la sociedad mexicana y lo convirtieron en uno de los asesinos seriales más notorios de la historia. Sin embargo, lo que hace que su caso sea particularmente inquietante no es solo la brutalidad de sus asesinatos, sino también el destino inesperado que tuvo tras su encarcelamiento. Infancia y juventud. Gregorio Cárdenas Hernández nació el 15 de abril de 1915 en Veracruz, México. Desde temprana edad, demostró ser un niño con una inteligencia sobresaliente. Fue un estudiante brillante que logró destacar en diversas materias, lo que le permitió acceder a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para estudiar química. Su habilidad para la ciencia y su gran capacidad de aprendizaje le auguraban un futuro prometedor, pero su vida tomaría un giro oscuro e inesperado. Detrás de su aparente normalidad, Gregorio padecía trastornos psicológicos que no fueron detectados a tiempo. Según diversas fuentes, mostraba signos de inestabilidad emocional y problemas con su relación con las mujeres, lo que eventualmente lo llevaría a cometer una serie de crímenes atroces. Los asesinatos. Entre 1942 y 1943, Gregorio Cárdenas cometió al menos 4 asesinatos que aterrorizaron a la comunidad de Tacuba, un barrio de la Ciudad de México. Su modus operandi consistía en estrangular a sus víctimas y luego enterrarlas en el jardín de su casa. Su primera víctima fue Dora Bonaparte, una joven trabajadora sexual a quien conoció en el centro de la ciudad. Gregorio la llevó a su casa, donde la asesinó y enterró su cuerpo en su propio jardín. Posteriormente, repitió el mismo patrón con otras 3 mujeres, Raquel Martínez, Estela Izaguirre y su propia novia, Bárbara. El hallazgo de los cuerpos desató una ola de pánico en la comunidad. La policía pronto centró sus investigaciones en Gregorio Cárdenas, quien fue arrestado el 7 de septiembre de 1942. Durante los interrogatorios, confesó sus crímenes sin mostrar remordimiento. Estos casos nos recuerdan que la realidad puede ser más aterradora que la ficción. En cada uno de estos asesinos encontramos patrones de violencia, traumas infantiles y una sociedad que, de alguna manera, contribuyó a su formación. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido de terror y crimen real. Nos vemos en el próximo video.